Amén. Libro de Hebreos, y vamos a situarnos en el capítulo número 11. Cuando usted esté ahí, diga amén. Amén, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículos 8. Vamos a empezar solo con el 8, dice la palabra del Señor. Por la de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche que tú nos das. Bendícenos a continuación con esta palabra tuya, Señor, que no sean mis labios, sino tu palabra siendo predicada. Ayúdanos, Señor, a poder te damos, Señor, en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta noche, amados hermanos, en estos cortos minutos, considerar fielmente una cosa bien importante, y es el estado de nuestra fe. Yo creo que no hay cosa más grande que Dios pueda agradarse que sea nuestra fe. Usted recuerda el versículo 6, ahí mismo en el capítulo 11, lo puede leer conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Los evangelios también nos muestran en el ministerio de Jesús, y que como particularmente la fe fue el objeto de su ministerio, como también lo ha sido en el Antiguo Testamento desde el principio. Y quiero que tú y yo consideremos seriamente el principio de nuestra fe. Quiero que tú y yo veamos cuál es el estado de nuestra fe. Y yo creo que la única manera de verlo, o una de las maneras, es a través del padre Abraham, del patriarca Abraham, el padre de los patriarcas. Estamos aquí en Hebreos 11. Hebreos 11 viene siendo como ese mural famoso de los de la fe. No sé si usted sabe que, no sé, creo que es en Hollywood o California, no sé, que ponen esa estrella y está el nombre de los famosos ahí. Y usted ve ahí cada hombre que ha hecho una hazaña famosa en una película, en algo importante en este mundo, su nombre no lo considera alguien importante. Bueno, pues el Señor se encargó de hacer algo mejor. Nos dejó en Hebreos 11 el mural de la fe. Y en ese mural podemos ver los nombres de los grandes héroes de la fe. Y vemos al padre de la fe en el versículo 8 y en unos versículos más. Y quiero que tú y yo veamos el estado de nuestra fe a través de la fe de Abraham. ¿Cómo podemos hacer eso? La pregunta es, antes que nada, de la fe de Abraham, vernos como un espejo y mirar cuál es nuestra propia base de fe en cómo quieres tú agradar a Dios. Todos queremos aquí agradar a Dios, amén. El que no quiera es casi imposible. Pablo lo dijo en Romanos, que nuestro yo interior, nuestro espíritu quiere agradar, quiere hacer lo bueno, pero esta carne que me ata no me deja. Yo le agrada, pero tengo una batalla constante con mi carne que me es imposible agradar al Señor. Pero ojo, Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el objeto, es nuestra base. Queremos agradar a Dios, miremos el estado de nuestra fe. Consideremos la fe del patriarca, el padre de la fe, porque es la base de la fe cristiana, si así lo pudiésemos decir. Habiendo recomendado la gracia de la fe y una vida de fe como antídoto, como un antídoto, por así decirlo, contra lo que estaba pasando en el capítulo anterior, ahora el escritor amplía sobre esta gracia, una gracia excelente. Y al hacerlo, entonces entra el muro de la fe, los logros de la fe, y sobre todo los logros de la fe de Abraham. De tu fe, entonces, ¿cuál es la base primeramente de la fe de Abraham? Yo quiero que tú leas conmigo el versículo 8. Nuevamente dice que por la fe Abraham, ¿qué hice? ¿Siendo qué? Siendo llamado, obedeció. ¿Ok? Lo primero que tú tienes que tener en cuenta, en la base de la fe de Abraham había un Dios, ¿ok? La naturaleza de este llamado la vemos en Hechos 7:2, cuando Esteban está allí relatando la historia y la forma en que fue llamado Abraham. Y esta fue una llamada muy efectiva, porque de esta llamada fue donde Abraham, pudiéramos decirlo, básicamente se convirtió de la idolatría de la casa de su padre y fue llamada de tu tierra y de tu parentela. Empieza entonces Abraham a hacer este movimiento de fe. Una base suficiente para la fe tiene una buena regla, y es la obediencia.
Entonces Abraham, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. Nótelo ahí en su Biblia, subráyelo. Porque muchas veces cuando Dios nos llama, lo primero que no hacemos es obedecer. Nos cuesta obedecer el llamado de Dios. Hermano, hermana, joven, todos aquí en estas sillas, sin excepción, tienen un llamado de Dios. Ojo, no estoy diciendo que todos van a ser pastores, misioneros, misioneras. El llamado a servir, hermanos, Dios les está llamando al ministerio. No lo sé, solo Dios lo sabe. Tú y tu corazón lo sabes. Tú y el Señor saben de esto. Pero si tú quieres fundamentar, tú quieres saber cuál es el estado de tu fe, lo primero que tienes que considerar es cómo Dios te llamó. ¿A qué Dios te llamó? ¿Y estás cumpliendo con ese llamado? Quiero recordarles solo unas cuantas lecciones que nos muestra. Una de ellas dice que la gracia de Dios libremente toma a los hombres peores y los hace los mejores. Hermanos, no hay hombre perfecto en la Biblia que Dios haya llamado. Todos en alguna manera, en alguna área, en alguna circunstancia, eran imperfectos. Nos estancamos en la fe porque creemos que somos demasiado malos y que no somos dignos, pero olvidamos que la gracia de Dios es la que te saca de lo impuro, es la que te saca de lo malo para hacerte algo mejor. Entonces no podemos olvidar ese patrón. La gracia de Dios libremente toma a los hombres peores y los hace mejores. Es sencillo. Ahora, Dios llama a hombres que quieran que se arrepientan. Él no está llamando a los sanos, ¿cierto? Jesús lo dijo, que los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. ¿Alguna vez, hermano, te pregunto, anduviste enfermo y en ese momento Dios te sanó? Y no estoy hablando de una enfermedad física, estoy hablando de la enfermedad del pecado. De ese gran destruido tu vida y que en algún momento la gracia salvadora de Dios te sanó. Fuiste sanado por la gracia de Dios. ¿Qué era el momento entonces? Obedecer. Hermanos, otra lección que nos muestra el llamado de Abraham es que Dios ha de venir a nosotros antes que nosotros vayamos a Él. Yo no sé usted, pero yo pienso que en la vida de todo lo malo, porque nosotros solitos, como quien dice, hacemos lo que queremos. Pero Dios en su misericordia mueve todas las fichas para que tú entiendas la razón, la situación, lo mal que estás haciendo. ¿No es así como el Espíritu Santo nos redarguye? Entonces consideremos, hermano, estas lecciones. Hay otra lección. Dios empezó a obrar a través de Abraham. Una vez Abraham obedece el llamado, Dios empieza a hacer milagros en su vida. Esta llamada, hermano, es básicamente abandonar el pecado y la compañía pecaminosa. Entonces, yo digo que el enemigo de la fe más grande no solamente ha sido el miedo. El miedo es el enemigo constante, pero no es el único enemigo de la fe, sino también aquello que nos separa de Dios, y es el pecado mismo. Yo no he visto a alguien que esté pecando y tenga fe, o por lo menos una fe efectiva. Así que, ¿vives tú la vida cristiana? ¿Has abandonado tu antigua manera de vivir? Abraham abandonó su tierra y su parentela, la casa de su padre, para seguir el llamado de Dios. Que tú es la base de la fe. No solamente, hermano, tenemos en la base la llamada de Dios. Lo que te estoy dando son esos pasos, esas cosas que tú puedes ver en la fe de Abraham, que puedes tú particularmente identificar. El llamado de Dios es uno en la base de la fe, pero también Abraham vemos algo más. El llamado lo recibiría más adelante como herencia. Lea conmigo ahí Hebreos capítulo 8, amén.
Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir ¿a dónde? Al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, Dios llama mediante su llamada efectiva, Él nos hace hijos y por ello herederos. Cuando fuiste salvado, esta herencia, hermano, no pasa a ser suya inmediatamente. Han de esperar algún tiempo. Hablando de ese lugar celestial, como el pastor lo hablaba, vamos a hablar un poco más de eso a continuación. Sin embargo, hermano, la promesa, miren la promesa de Dios. Hay una promesa segura. Dios le dice al lugar, sal de ahí. Y dice la Biblia que él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Una herencia, hermano, no se recibe inmediatamente. Una herencia es para algo futuro. Y básicamente Abraham obedece a algo que no iba a haber. Por eso viene siendo el padre de la fe. Entonces él no iba a ver esa herencia futura, pero mira, para que él pudiera tener esa base firme en su fe. No solamente había un llamado en su fe, había una promesa. Yo pienso, un padre no va a heredar algo que su hijo disfrute inmediatamente. Una herencia es algo para el futuro. Por ejemplo, los padres trabajan para que sus hijos tengan una universidad, o si pueden darle una casa para el futuro. Dios, hermanos, nos ha dado promesas. Promesas para que tú vivas. Promesas para que tú te sostengas en la fe. Esas promesas no son para recitar o solamente pegar en la casa, en el muro de la casa, en la puerta de la casa. Es para que tú vivas las promesas. Hermano, puedo solamente decir, con Él podemos también en 1 de Juan 1:9 ser limpios de todo pecado. Y la lista no acaba ahí. La presencia de Dios en nosotros jamás se interrumpe, según Hebreos 13:5. Contamos también, hermanos, con la dirección del Espíritu Santo en Juan 14:16. También podemos confiar con el poder de Dios en Isaías 41:10. Dios mismo, Mateo 6:31-32. Dios contesta nuestras oraciones. 1 de Juan 5:14-15. Dios desea darnos siempre lo mejor. Salmos 84:11. La lista sigue. Te puedo decir muchos más. Dios sobrelleva nuestras cargas. Ahí en el Salmo 68. También nos consuela en tiempos de dificultad. 2 de Corintios. Y Dios nos da sabiduría. Santiago 1:5. Dios le da descanso a nuestra alma. Dios nos ofrece su paz. Dios promete que incluso, hermano, en la vejez seremos fuertes y fructíferos. Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. Si tan solo nos sana en tiempos de enfermedad, nada puede separarnos del amor de Dios. Nos asegura la salvación eterna y tenemos un hogar en el cielo. Todas son promesas. Promesas de Dios. La lista puede seguir. Yo puedo quedarme horas solo diciendo promesas de Dios. ¿Qué promesa tú estás viviendo en tu vida para aferrarla en tu fe? Si usted lee conmigo el versículo 17, el versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El pastor habló mucho de esto esta mañana. Eso es solo una promesa. Podemos decir, no, pastor, solo su sermón era básicamente una esperanza, una promesa de las muchas que puedes ver. ¿Cuál es la fundamental? Esta fue la promesa que básicamente llevó a Abraham a ir sin saber a dónde iba. Él simplemente le creyó a Dios. ¿Cómo le vas a creer tú a Dios? ¿Cuál es la promesa que te ayuda a creerle a Dios? ¿Cuál es la promesa que tú puedes anexar ahí en tu fe? Si tú ya tienes un llamado, pero ahora necesitas anexar una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa de Dios en tu vida?
¿Qué promesas tú has guardado para ti? Yo creo que, hermanos, que es tiempo de que tú armes la base de tu fe. Que veas el llamado que Dios hizo en ti y las promesas que Él te ha dejado para que empieces a fundamentar la fe. A dejar de estar flaqueando, así como que yo hago, no hago, esta semana estoy animado. Agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Después de la base viene la ejecución. Usted ya tiene la base. Abraham ya tenía la base. Abraham tenía la base, tenía un llamado y tenía promesa. Pero ahora él tenía que ejecutar eso. Él tenía que vivir eso. Él ya los tenía. Él tenía que vivirlos. ¿Qué hizo para vivir? ¿Qué hizo para ejecutar? Para poner en acción. Lo primero fue obedecer. ¿Se acuerda el versículo 8? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Lo primero que vemos es que él salió sin saber a dónde iba. Se puso en las manos de Dios para que le enviara allí donde quisiera. Consideró que la sabiduría de Dios tal vez era mejor para dirigir, y la obediencia implícitas son debidas a Dios, solo a Él. Mire, Abraham no solo salió, sino que habitó. ¿Habitó en dónde? En la tierra como extranjero. Versículo 9. Esto lo hizo ejerciendo su fe. Solamente la fe de Abraham hizo que él saliera, hizo que él habitara. Y al habitar, Abraham vivió en Canaán como un forastero, como un extranjero. Vivió en unas condiciones nómadas, unas condiciones nada agradables probablemente. Nadie hoy en día quiere vivir como un nómada. Yo estaba cansado de vivir como un nómada. Yo estaba en el colegio, y en el colegio estábamos ahí estudiando toda la semana. El fin de semana teníamos que ir a una iglesia a servir, y claro, lo hacíamos por amor, pero también era nuestro beneficio, era la bendición de servir. Pero teníamos que cada fin de semana ir hasta allá el viernes para regresar el domingo, coger toda la semana. Lo interesante de esto, cuando yo entré al colegio, fue que yo tenía que ir a un lugar. En ese lugar me recogía un pastor. Ese pastor, venía otro pastor y me llevaba a mí hasta otro lugar en la isla. Llegaba ahí, y entonces el domingo era peor. El domingo, cuando terminaba el culto en la mañana, cogía y regresaba, o el pastor me devolvía hasta cierto lugar. Otro pastor venía, me recogía y me llevaba hasta Caguas, otro lugar, y ahí tenía que estar en el servicio a las 6 de la tarde para entonces otro hermano venir y llevarme al colegio. Y eso era fin de semana tras fin de semana tras fin de semana. No es bonito vivir como un nómada. Pero por fe Abraham vivió en tiendas. Por fe Abraham habitó. De esta manera el Señor dijo que usted tiene una ciudadanía celestial, que usted aquí no está viviendo. Dijo él que tú estás en el mundo, pero no eres de este mundo. De cierta manera, por fe también somos nómadas, porque estamos viviendo en esta tierra en ese lapso de tiempo corto, material. No podemos ni siquiera entrelazar tantas cosas que nos aten a este mundo, porque en algún momento vamos a partir de este mundo y vamos a dar cara a cara a Dios, como el pastor lo decía. Porque allá es donde está nuestro lugar. La misma promesa de Abraham es para nosotros, la misma promesa. Pero él obedeció. Llamado de Dios en tu vida a servirle, a agradarle, a alabarle. ¿Sabe que la obediencia de Abraham era una obediencia primero en la llamada que Dios le dio, pero también Dios le dio órdenes? ¿Recuerda Génesis 22? En el versículo 1 dice la Biblia, y hermano Caleb predicó esto la vez pasada, que Dios puso a prueba. No sé si fue el hermano Joeser también. Dios puso a prueba a Abraham. Puso a prueba su fe, puso a prueba su obediencia. Dios había puesto a prueba la fe de Abraham antes, pero esta prueba, hermano, era mayor que las otras. Si usted mira en Génesis 22, vemos el gran relato en cómo Abraham sale victorioso de esa prueba. Una prueba que usted y yo no nos podemos imaginar.
pero algunos aquí pueden identificar una prueba de la que él salió victorioso, porque Abraham obedeció ofreciendo a su hijo, a Isaac. Él voluntariamente lo ofrece con su alma sumisa a Dios. Él estaba dispuesto a cumplir la orden de Dios. Una fe que le permite obedecer cualquier orden a Dios. Cualquiera, hermano. Tal vez Dios. Y la pregunta es, ¿tú los has obedecido? Mira, no puedo imaginarme más orden más cruel que es. Yo sé que al tiempo de hoy probablemente Dios no haga no lo va a hacer, este tipo de órdenes. Pero ¿hasta dónde llegó la fe de Abraham para decirle, entrégame tu hijo? Él estaba dispuesto a cumplir la orden de Dios. Llegó hasta el punto más crítico en que Dios le impidió que siguiera adelante. Cosas que él tenía en este mundo. Él ya estaba aferrado a la promesa de Dios de que iba a ir a una ciudad celestial. Él ya creía en una resurrección. Él ya tenía una esperanza. La fe, hermano, de Abraham no solamente se basaba en esa base que él tenía que tener. Él también se apoyó de algo. ¿De qué se apoyó Abraham? Esperaba una ciudad. En el versículo 19 dice, pensando que Dios es ¿qué? ¿Es qué? Poderoso para levantar aún a ¿quién? A los muertos, para levantar de entre los muertos, de donde él, en un sentido figurado, también le volvió a recibir. Hermano, él tenía tanta esperanza en ese cielo tan hermoso que el pastor nos habló esta mañana, que al punto de que él sabía que aún cuando entregara a su hijo, de alguna manera él lo iba a recibir. De alguna manera le creía tanto a Dios, creía tanto en el poder de Dios, que esa fe le llevó a una obediencia absoluta, absolutamente, donde usted pudiera tal vez decir, Señor, yo sé que esto es difícil para mí, te lo entrego, te dejo esto. Eso es una obediencia absoluta, cuando tú decides entregarle esas cosas al Señor, aún las cosas que también tú amas y te atan a este mundo, o amorosas. Abraham tenía la esperanza de un cielo. Decía él que era una ciudad establecida, defendida, con sociedad provista de modo regular. Es una ciudad con fundamento, con propósitos inmutables, con un poder sin límite de Dios. Hermano, los méritos, la mediación del Señor Jesús, las promesas, el pacto eterno, todo eso en una ciudad que Dios planeó y edificó. La influencia del cielo llevó a Abraham a hacer grandes cosas con su fe. El sermón de esta mañana espero que le haya llevado a esa influencia que Abraham tuvo por lo que Dios le dijo. Abraham la buscó, creyó que había un lugar así, lo esperó, más difíciles de su vida, porque vivió como forastero, entregó a su hijo. Básicamente es como si el Señor él ya lo hacía por muerto. En el versículo 19 dice, en sentido figurado también lo volvió a recibir. Él ya lo hacía muerto. Él ya decía, mi hijo ya está muerto, ya es de Dios. Pero como le dijo, con obediencia, porque tenía influencia del cielo. Él tenía la esperanza del cielo y tenía el poder de Dios en su mente. Sabía que era poderoso. Creyó que Dios podía levantar a los muertos, hermano. ¿Usted cree que Dios puede levantar a los muertos? Entonces, ¿por qué flaquea su fe? Como dice el salmista, estad quietos delante del Señor y medita en sus palabras. Si yo le creo a Dios que Él va a levantar muertos, que me va a resucitar a mí o que me va a llevar a mí al rapto, ¿por qué flaqueo en la fe? Su fe fue apoyada por el siente para resucitar a los muertos. Él razonó de esta manera y consigo mismo resolvió todas sus dudas. Te pregunto yo a ti en esta noche, ¿tú tienes dudas acerca de tu fe? Yo creo que no hay mejor manera de resolverlas que creerle a Dios y a sus promesas, que recordar todo lo que se te ha predicado,
solamente creyó que Dios podía levantar a su hijo de los muertos. No se sabe si Abraham tenía expectativa alguna de que se le impediría que ofreciera a su hijo, pero sabía que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Creyó que Dios lo haría, puesto que de su hijo dependían cosas muy importantes. De alguna manera le creía a Dios. Hermano, deja de cuestionar los métodos de Dios. Deja de cuestionamos el plan de Dios, afectamos nuestra fe. Jeremías dice, el profeta, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, sino que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No podemos razonar y comprender todos los pasos de Dios, toda su soberanía. Solamente créele a Dios. Imagínate, le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. No voy a poder ni contar y me lo vas a matar. Señor, ¿qué es eso? No veo en la Biblia algo que describa que Abraham tuvo tal duda. Él dijo, el niño y yo volveremos. ¿Cómo está el estado de tu fe? Termino con esto, versículo 19. ¿Sabes? Hay una recompensa por una buena fe. Si el Señor se agrada de tu fe, es algo curioso. Tú lees en los evangelios, si no estoy mal, Lucas 11. Y tú lees los evangelios y ves el relato de la mujer que estaba sangrando, y de Lucas había una conexión tan impactante. La muchacha llevaba 12 años sangrando y la hija de Jairo tenía 12 años. No sé qué con estos dos personajes se conectaron, y por la fe que tuvieron bendicieron al Señor, y el Señor les dio lo que ellos necesitaban. La hija de Jairo fue resucitada y la mujer fue curada. Yo creo que hay una recompensa por la fe. Si usted ve el versículo 19, dice, hablando de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Si usted lo ve de esta perspectiva, por la fe de Abraham, él no perdió a su hijo. Recibió a su hijo, lo había apartado para Dios. Dios se lo devolvió. La mejor manera de tú gozar de gozar nuestro bienestar es renunciar al mismo bienestar. Tú tienes algo que tú amas. Tú tienes algo que tú quieres en este mundo. Tú tienes algo que te cuesta muchas veces dejar, pero lo amas, lo quieres, lo deseas. Sea una persona, sea una familia, sean cosas materiales, sea un trabajo, lo que sea, algo tú amas en este mundo. Pero cuando se lo entregas al Señor, al punto de si Él te lo tiene que quitar, de alguna manera estás creyendo a Dios, porque estás dejando todo por el Señor. Yo sé que Él nos va a devolver lo que le entreguemos. Y si no, como dijo, y si no, pues da igual. Como decían los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, pues crea pues, oh rey, que nuestro Dios nos va a salvar del fuego. Lo creemos. Pero si no, bendito sea el nombre de Jehová. No importa si nuestra fe es recompensada o no. Dios se agrada con Abraham. Recibió a su hijo de los muertos. Dice la Biblia que era una figura. ¿Qué figura? ¿A qué figura se refería? Abraham consideraba a Isaac como muerto. Lo recibió de los muertos y lo consideró muerto. Era un hijo muerto para Abraham. Y el recibirlo de nuevo fue para él lo mismo que una resurrección. Hermano, esto fue una figura de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era una figura o una parábola del sacrificio y resurrección de Cristo, de la cual Isaac era un tipo, era una figura, era esa arras de la gloriosa resurrección, garantía de la resurrección de todos los verdaderos creyentes, cuya vida no es perdida, sino que está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, Matthew Henry dijo una vez: como el evangelio es el fin y perfección de excelencia, excepto en lo que se refería a Cristo y al evangelio,
Se esperaba que la fe de los santos del Nuevo Testamento debería ser tan perfecta como la fe de los santos del Antiguo Testamento. Así debería ser en nuestro caso. ¿Tu fe entonces consideras que tiene la base y el fundamento necesario? Pregúntate esto en esta noche. ¿Tu verdadera fe ha sido activa? ¿Has obedecido la fe que Dios te ha dado, el llamado? ¿Has obedecido las órdenes de Dios? ¿Has adquirido promesas de Dios para tu vida? ¿Estás activando tu fe? ¿Has apoyado tu fe en lo que Dios nos ha dado esperanza? Hermano, el pastor habló de esta gran esperanza que todos sin excepción deberíamos creer. ¿Has apoyado tu fe en este tipo de esperanzas? ¿Cuál es el estado de tu fe? ¿Crees que necesitas estas cosas para tener una base firme en tu fe? Para ser como ese árbol del bosque que es tan alto que ni el viento ni un huracán lo puede tumbar, porque su raíz es tan profunda que no puede ser tumbado ese árbol. Yo creo que tu fe, nuestra fe, crece con alimento, con sustancia. ¿Y cuál es la sustancia de tu fe? Dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es la base de tu fe? ¿Tienes un llamado? ¿Lo estás obedeciendo? ¿Tienes promesas de Dios? ¿Las has adquirido? ¿Has activado tu fe al poner en activo todas estas cosas? Revisa el estado de tu fe, hermano, y agrada al Señor. ¿Quieres agradar al Señor? Sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Cómo es el estado de tu fe? Anímate, hermano, y busca sustentar tu fe, busca crecer tu fe. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Todos con sus ojos cerrados, nadie viendo, con respeto a Dios. Y quiero que tú medites ante el Señor estas palabras. Por la fe Abraham hizo muchas cosas, pero lo más importante es que le creyó a Dios. Y lo más divino es que creía que iba a ir a un lugar celestial. ¿Tú crees que Dios ha preparado un cielo para ti? Pero te pregunto, ¿tú crees que vas a poder ir a ese cielo? ¿Crees que si tú murieras hoy vas a 100% vas a estar seguro de poder ir al cielo que Dios tiene preparado para sus hijos? Todos con sus ojos cerrados, nadie viendo, con respeto a Dios. ¿Qué va a pasar el día que mueran? No saben si van a ir al cielo que Dios tiene preparado o al castigo eterno que está preparado para aquellos que no creyeron. Si tú no sabes a dónde vas a ir, levanta tu mano, me gustaría orar por ti. Solamente quiero orar por ti, guiarte con la palabra del Señor, que sí puedes ser un hijo de Dios. Pero si no estás seguro de que eres un hijo de Dios, levanta tu mano. Nos gustaría poder serte de bendición en esta noche. Dios dijo que sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible creer que Dios hay. Es imposible creer en Jesucristo como Salvador si no hay una fe genuina. ¿Has tú recibido a Cristo como tu Salvador? Si no lo has hecho, levanta tu mano. Hoy puede ser ese día de salvación. Ningún ser humano en esta tierra tiene los días ni las horas contadas. Uno puede morir saliendo de estas puertas y la pregunta vuelve: ¿a dónde vas a ir? Por buena persona no vas al cielo. Si tú no estás seguro, nos gustaría darte esa seguridad. Levanta tu mano y permítenos orar por ti. Cristiano, hijo de Dios, gracias. Gracias por haber escuchado este sermón.
Y gracias al Señor, palabra. ¿Cuál puede ser nuestra base firme para nuestra propia fe? Como lo dijo este sabio, Dios espera la misma fe tanto de los santos del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Tú puedes tener esta fe, pero si tú has considerado que tu fe no es la fe, no hay fe para ti, permítele decirle al Señor: perdón. Perdón porque no he tenido la fe suficiente. Perdón porque no he obedecido tu llamado. Perdón porque no he sido fiel siervo tuyo. Señor, perdóname porque realmente no he considerado tus promesas. Solo pídele al Señor y dile al Señor: gracias. Gracias por tu palabra. Padre Santo, gracias porque has sido fiel y bueno con cada uno de nosotros. Nos has dado una esperanza del cielo eterno. A través de esta mañana en el sermón del pastor, Señor, nos has hablado y nos has mostrado y revivido esa esperanza en nuestra vida, Señor, y en todas las promesas que nos estás dando para vivir una vida fuerte en fe. Ayúdanos a obedecer tu llamado, Señor, a servir al ministerio, al llamado que tú estás poniendo en nuestro corazón, Señor. Permítenos atenderte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder comprender todas tus palabras y mantenernos estables y firmes, con una fe y una base firme como una piedra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por haber tocado nuestro corazón con grandes testimonios, Señor. Permítenos, Señor, poder seguir ahora ejerciendo nuestra fe, activar nuestra fe. Te lo pido y amén. Muy bien, hermanos. Puede colocarse en pie. Recuerde, jóvenes van a tener su ensayo después de ahorita mismo, así que no lo olvide. Amén. Vamos a entonar solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí.